3, 2. Muy buenas tardes con todos, amigos de Torre 64. Como ya lo habíamos prometido, lo tenemos justamente aquí vía Facebook Live de Torre 64 al gran maestro Emilio Córdoba. Muy buenas tardes, Emilio. Mira que muchas gracias por haber aceptado ser entrevistado, ¿no? A través de Torre, ¿no? Y bueno, palabras de bienvenida, ¿no? Te cedo la palabra, Emilio. Claro, ¿qué tal? ¿Qué era los tiempos? Como te estaba comentando hace un momento, pues hace mucho tiempo que no hablamos, creo. Tengo memoria que tal vez fue hace, tal vez más de 10 años, o tal vez más incluso, cuando yo todavía estaba por Lima, bueno, viviendo por Perú y todo esto. Nada, pues muy contento aquí de tener esta oportunidad de conversar. Vi los trabajos anteriores que has realizado, los cuales me sorprendieron y creo que de grata manera, obviamente, creo que son necesarios, sobre todo para la comunidad ajedrecista, que pues le encanta este tipo de entrevistas, yo creo. A mí personalmente me gustó saber muchos entretelones, muchos pormenores que respecto a grandes personalidades del ajedrez peruano que pues evidentemente qué opinión tienen respecto a la situación actual, la pasada y más, ¿no? Emilio, cuéntanos, ¿dónde te encuentras en la actualidad? Me parece que estás en Estados Unidos. A ver, cuéntanos más detalles, ¿no? Dónde estás y qué estás haciendo por allá, ¿no? Sí, actualmente estoy viviendo en la ciudad de San Luis, Missouri, por una beca de estudios pues decidí tomar en esta ocasión para pues también tratar de tener una visión diferente al ajedrez y bueno, en este caso estoy estudiando lo que es relaciones públicas, ya exactamente en el próximo año me estaría graduando, ¿no? Así que espero que ya a partir del próximo año pueda volver un poco más a los tableros y pues, he estado bastante alejado, si bien cierto juego de manera esporádica, pero no como quisiera y pues espero que en el próximo tiempo, no muy lejano, espero yo, pues poder volver a jugar de manera más activa, ¿no? Ya llevo como casi 3 años estudiando, pues 3 años por aquí. No me lo había planteado antes, pero siempre es una experiencia grata, ¿no? Justo estoy en la Universidad de Webster University, la cual es manejada en el equipo de ajedrez es manejado por la gran y legendaria Susan Polgar, ¿no? Quien evidentemente hace un gran papel y pues se aprende mucho en todo el sentido de la palabra. Emilio, ¿cómo así llegaste a esta universidad? ¿Te invitaron? ¿Accediste? O sea, ¿postulaste a la beca? ¿Cómo llegaste a la universidad? Bueno, en De Estados Estados Unidos, ¿no? Unidos, sí, en Estados Unidos tienen un plan que abarca casi para todos los deportes, evidentemente. Si eres sobresaliente en cualquier deporte, pues evidentemente las universidades tienen, no sé si la palabra correcta sea la obligación, pero tienen como un budget, un presupuesto, el cual siempre lo designan para deportistas élite, ¿no? No necesariamente élites, me refiero al top a nivel mundial, pero deportistas sobresalientes, en la cual pues evidentemente te dan beca, en este caso, tanto para resaltar el tema de la universidad como para el mismo tiempo, ellos tienen la filosofía de que siempre un deportista tiene un enfoque diferente a un estudiante común, evidentemente, porque es normal, ¿no? Es normal que una persona tenga un enfoque diferente, pero sobre todo tienen esa doctrina de siempre querer darle beca, o más bien dicho, se sienten en la obligación de darle beca a deportistas top, ¿no? Y en este caso, pues me tocó a mí por el tema del ajedrez. Justo fue Susan la que me ofreció la beca y pues en este caso acepté porque quería darle un rumbo diferente a mi vida, básicamente, y creo que estudiar nunca está de más, ¿no? Siempre, sobre todo que venimos de un país que no, lamentablemente los estudios no es nuestro, por lo cual resaltamos más, tristemente, ¿no? Entonces quise tener una visión un poco diferente. Ujú. Emilio, háblanos sobre tus inicios. Bueno, no sé si te acuerdes, pero me parece que yo te conocí el año 2001, me parece. No sé si te acuerdes, cerca a la Plaza de Armas en Lima, yo estaba jugando también la final del Nacional Peruano y obviamente tú eras un niño pequeño, un poquito más gordito, Hmm. y me acuerdo que estabas con Jordi, estabas creo en una clase con Jordi Castañeda, me acuerdo esa vez, y creo que jugamos una o dos partidas, me parece en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues tú con tu edad, yo no, la verdad que no, me sorprendí, ¿no? De tu juego, ¿no? Y posteriormente, ese mismo año,
ganaste el Panamericano, ¿no? El Panamericano me parece sub-10 y creo que de ahí no paraste, ¿no? Es más, tú apareciste en la época justamente de la revolución del ajedrez peruano, ¿no? Háblanos un poco acerca de cómo te iniciaste, Emilio. Bueno, como bien sabrás, mi papá fue el que me inició en este noble juego, ¿no? Fue el que me enseñó a mover las piezas realmente, ¿no? Yo siempre lo veía a él como un super jugador en ese entonces y cuando él me decía pues que él era bastante malo, que bueno, eso depende de la perspectiva de quien lo diga o cómo lo veas, ¿no? Y siempre decía, wow, pero pues me parece un jugador sobresaliente, ¿no? Espectacular, un gran maestro, ¿no? Y pues después cuando uno va creciendo y mejorando en el ajedrez te vas dando cuenta que no era así, especialmente hoy en día. Él fue el que me inició en este mundo de los trabajos, este mundo tan agradable, al cual estoy muy agradecido, evidentemente. Y pues gracias a ello, recuerdo que pues no somos de una familia pudiente ni de recursos como para contar con un entrenador. Y pues estudiaba mucho con el tema de los libros que él siempre compraba, que buscaba conseguir de alguna u otra manera y pues él básicamente como que él mismo se informó y se educó en base al ajedrez para él poderme educar a mí, lo cual en base a la cultura ajedrecística, ¿no? Lo cual era bastante difícil, porque pues no teniendo una cultura ajedrecística en Perú y que pues sea tu padre una persona básicamente novata en el ajedrez, pues que sea la persona que te vaya a llevar al éxito es bastante difícil, ¿no? Y fue gracias a ello que él siempre creía en la doctrina y en el pensamiento de las hermanas Polgar, ¿no? De que los genios no nacen, sino se hacen. Evidentemente hasta cierto punto se puede compartir eso, pero siempre hay ese plus, ¿no? Ese talento que se le llama para que uno pueda ser sobresaliente en cualquier tema, en cualquier deporte. Pero claro, evidentemente, como dicen por ahí, 99% transpiración y el 1% de inspiración, ¿no? Entonces, pues se trabajó mucho en esa época y llegó el momento que jugué un torneo metropolitano, si mal no recuerdo, en el 2000, que fui, que curiosamente no lo gané, lo ganó, si mal no recuerdo, el buen Cristian Cruz. Justo me ganó una partida en ese entonces, me acuerdo, me comí una pieza bastante fácil. Era mi primer torneo también. Cristian tenía, creo que era uno de sus primeros torneos también, pero pues el tener el respaldo del gran Filemón Cruz, pues evidentemente jugó a su favor en ese momento, ¿no? Muy bonitos recuerdos, evidentemente. Y claro, mi papá veía como todos los otros ajedrecistas tenían entrenadores y pues él, en este caso yo solamente lo tenía él, ¿no? Entonces era un poco difícil. Y claro, pero con los libros ahí está el conocimiento, es un poco más difícil, pero no es un trabajo que no se puede realizar, ¿no? Y de esa manera es que se comenzó a entrenar, jugando muchísimo en la Plaza Francia, ¿no? Con jugadores que no sé si todavía sigan por ahí, algunos ya descansan en paz, Dios los tenga en su gloria, evidentemente, y de esa manera fue más que estudio, libro en este caso y mucha práctica, ¿no? Jugando muchas partidas diarias, creándome el hábito de jugar contra cualquier rival y sobre todo el apoyo que en este caso tuve de parte de mi padre como de parte de mi familia, ¿no? Hasta que en su momento ya gané, si no me equivoco, un metropolitano. Después, justamente era la época del presidente Glave, ¿no? Que un espectacular presidente para mí, tenía una visión fantástica respecto a que los niños, evidentemente, tenía que incentivarse más, ¿no? Porque en esa época en Perú todavía se manejaba esta forma arcaica de ver el ajedrez como que solamente para los maestros internacionales, en esa época el maestro grande estaba retirado, y que solamente ellos tenían, por así decirlo, el derecho de jugar torneos de importancia, como en ese torneo que estabas jugando tú, si no me equivoco, un regional o nacional, no recuerdo muy bien. Entonces, para nosotros, para los niños, pues eso era algo casi imposible, ¿no? Y claro, Glave hizo grandes cambios en ese entonces, lamentablemente no continuó en la presidencia, pero justo coincidió con que venía el gran Giorgi Castañeda, ¿no? Maestro al cual aprecio, el cual pues también fue parte de mi formación, ¿no? Nosotros no teníamos el dinero para evidentemente pagarle una clase, pero gracias a los logros que fui obteniendo, de alguna manera pues conseguí, claro, yo sé que para muchos niños hoy en día decir, uy, tengo clases en la federación suena como hasta, ¿para qué voy a ir, no?
pero en la época en la cual, pues, en este caso salí yo, salió Cristian de Vivera, Renato Terry, Fernando Fernández, el mismo Jorgito Cori, bueno, ya en este caso Martínez Alcántara es un poquito más nuevo, evidentemente, pues para nosotros era todo un lujazo, al menos para mí tener clases en la federación era pues como que wow, ¿no? Y claro, no desaprovechaba ningún instante en ese sentido. Y fue él básicamente el que me fue guiando también en su entonces. O sea, había una escuela de entrenadores en la federación. Claro, se puede decir que había entrenadores que en este caso nos guiaban y en este caso estaba dirigido por el maestro Giorgi en su entonces, ¿no? Tal vez estoy omitiendo muchos otros como el maestro Fuentes, el maestro Pacheco también que trabajaba en ese, no estoy muy seguro si trabajaba en ese entonces, me parece que vino después, pero como que había una especie de entrenadores de vocación también, porque se les veía el trabajo, se les veía el deseo de querer transmitir el conocimiento, se le veía que realmente estaban ahí porque querían estar y querían lograr algo diferente con los muchachos que tenían a su cargo, ¿no? Y eso creo que fue algo importante y algo que después lamentablemente con el tiempo se ha perdido, ¿no? Ya los chicos no quieren entrenar, no quieren agarrar un libro, los entrenadores muchos no quieren, pues no se sienten ni siquiera la motivación de querer ayudarlos también porque pues es como que es una especie de ambos lados, ¿no? Tiene que ser de ambos lados, tanto del alumno como del profesor, ¿no? Y claro, yo recuerdo eso bastante bien porque ya después justo de esos entrenamientos y todo eso, justo me toca ir al Panamericano de Mendoza, de Guaymallén en Argentina, en el cual jugó el buen Fabiano Caruana también. Y claro, ese Panamericano yo no era el campeón nacional, el campeón era el grande Vivera, eh, que justamente me ganó en un torneo en el Nacional El Bosque. Curiosamente me recuerdo muy bien ese torneo porque entre tantas mis travesuras como niño al fin, pues fui a recoger una gorra en un riachuelo y lamentablemente al no darme cuenta, pues al levantar la cabeza me hizo una herida en la cabeza con un clavo, creo, no sé. El caso es que de pronto comencé a ver que todo llovía bastante rojo y yo pensé que estaba lloviendo caliente y rojo, ¿no? Y hasta que me di cuenta que era que me había agarrado la cabeza. Y claro, Vaya. igual jugué el torneo con la cabeza vendada y todo eso, pero pues normal, ¿no? No estaba como Rocky peleando con Apolo, ¿no? Estaba en mis cinco sentidos, así que creo, tal vez en la partida no tanto, porque después me colgué una torre, pero igualmente quedé segundo en ese torneo y claro, evidentemente Davey era el que le correspondía viajar porque es lo lógico, era el campeón, en ese entonces solo se le pagaba el campeón. Entonces en ese entonces yo quedé segundo, tercero quedó el buen Cristian, cuarto quedó Terry, no sé si quinto quedó Fernando Fernández o Jonathan. Entonces, pues era una generación que el que menos ahora es maestro internacional. Entonces era una generación bastante fuerte. Y claro, gracias a Dios mi padre tuvo como que se le puede decir, se le prendió el foco y fue a pedir ayuda a la municipalidad de San Martín de Porres. En ese entonces se encontraba de la alcaldesa Gladys Ugaz, que era la alcaldesa por ese entonces, evidentemente, y pues ofreció a apoyarme con el pasaje en ese entonces y en este caso el presidente Glave se ofreció también, si mal no recuerdo, a ayudarme con los temas de alojamiento, las gestiones que se tenían que hacer y todo esto, porque pues a nivel federativo siempre es más sencillo. Y fue así que viajé al mi primer Panamericano y pues me acuerdo que el maestro Giorgi siempre veía mis partidas y decía, pero es que juega muy rápido, Emilio, piensa un poco más, piensa un poco más. Pero es que yo decía, pero es que de forzar a un niño a que piense es bastante difícil, ¿no? Por eso a los padres les digo, tengan paciencia con los hijos porque sé lo que es eso. Ahora pienso demasiado más bien y pienso pura tontería nomás, pues, ¿no? Entonces, pues, en esa época no pensaba y casi todo fluía de manera más natural. Y claro, me toca jugar con Caruana, que en ese entonces también tenía 6 de 6, yo tenía 6 de 6, y pues ganó el que jugaba más rápido, ¿no? Yo diría que ganó el que cometió el penúltimo error en este caso, ¿no? Pero nuestra partida seguro fue un concierto de errores desde la perspectiva de hoy en día. Y claro, en ese momento yo gané el Panamericano con 9 de 9, ¿no? Y claro, mi papá en ese entonces yo me acuerdo que yo ya había ganado el Panamericano con 8 de 9, porque Caruana hizo 7 y medio. Y en ese momento, por así decirlo, dije, bueno, ya tabla es la última, pero no, mi papá nunca me permitía hacer tablas de compadres, de grandes maestros, que hoy en día hago demasiado, pero bueno, son cosas que pasan. A veces quisiera cambiar un poco
ese enfoque. Y claro, la última ronda también la gané y gané el Panamericano con 9 de 9, ¿no? Y así fue que, por así decirlo, inició mi carrera en el ajedrez. Me acuerdo también que antes de eso jugué un bolivariano, si mal no recuerdo, en Ecuador. O fue antes o después, no recuerdo. Pero el caso es que viajé sin permiso. Mi papá, evidentemente, no me dio el permiso, evidentemente, pero no conseguimos el permiso judicial para salir del país, porque era en Ecuador, a tiempo. Entonces, pues, cuando tuvimos que cruzar la frontera, yo viajé solo con la delegación, pues a mí me tocó esconderme en el baño, ¿no? Para que migración, pues, no me pidiera, oye, ¿tu permiso de viaje dónde está? Un niño, no puedes viajar. Entonces me escondí en el baño pícaramente, pasó migraciones, tal vez en esa época eran más despistados, no sé. Era por la frontera por Tumbes, evidentemente, pues pude llegar a Ecuador. Por tierra era en ese entonces y gané ese bolivariano también, 8 de 9 si mal no recuerdo, hice. Y así fue como poco a poco esas historias pues me fueron dando más confianza, más amor hacia este juego, ¿no? Y son historias, anécdotas muy simpáticos. Hoy en día, quizás en aquel entonces no lo veía tan así, pero que te van forjando como persona y te van forjando el carácter, ¿no? Y es así como me fui iniciando, se puede decir, porque mencionar otros torneos ya son tantos que ha jugado que me es Claro. difícil recordar uno en específico, ¿no? Pero creo que ese fue el punto de quiebre, ¿no? Que me ayudó a tener a decir, bueno, el ajedrez puede llegar a ser mi profesión como cualquier otra, ¿no? Y lamentablemente en Perú no estamos muy bien informados, y no me refiero solo en Perú, en toda Latinoamérica, ¿no? Me doy cuenta que en el tema de educación estamos muy atrasados, siempre nos enfocamos en lo que somos, en lo que hacemos mal y tratamos de corregir lo que hacemos mal y nunca respaldamos o valoramos lo que estamos haciendo bien y fortalecer en lo que estamos haciendo bien. Entonces, de ahí me di cuenta precisamente de que el ajedrez podía ser parte de mi carrera, ¿no? Pero evidentemente no hubiera llegado a ningún lado si no hubiera sido por el apoyo de mi familia, especialmente el de mi padre en ese momento, ¿no? Ya después vinieron otras cosas como el apoyo del Colegio Sacoliveros también, que fue artífice de muchos ajedrecistas, creo yo, desde su visión, tanto el deporte con la educación, la buena combinación, el buen enfoque que tienen ellos, pues creo que fue muy propicio y ayudó muchísimo a que bueno, la generación mía de ajedrecistas, pues pudiéramos, por así decirlo, graduarnos con éxito respecto al tema del ajedrez, ¿no? Emilio, ¿te consideras un talento, un genio o una combinación de ambos? Ni una ni otra. Me considero una persona que trabajó en su momento, tal vez con algo de talento. El talento es muy difícil de medirlo. Siempre tengo esos debates, incluso aquí que estoy en la universidad también con Lázaro Bruzón, ajedrecista de Cuba, muy talentoso, también considerado por muchos. ¿Y cómo mides el talento? Siempre dicen de que se puede medir a través de lo que percibes con naturalidad, se te da más fácil, lo ves, lo intuyes, lo percibes, ya, pero se sabe que el talento puede ser que seas talentoso, pero está comprobado científicamente por muchos estudiosos de la materia, evidentemente, que al final el trabajo duro vence al talento, ¿no? Y en Perú tenemos la convicción o la idea errada de que el talento lo es todo, y no es así. El talento es algo que te va a ayudar a ser mejor, pero que el trabajo es precisamente lo que te va a llevar a donde tú quieres llegar. El trabajo duro es pulir el diamante. Nosotros en general como personas creo que todos tenemos un talento diferente para cualquier tipo. A veces nunca lo encontramos, a veces lo encontramos muy tarde, pero en general creo yo que no estamos educados de la manera en la cual enfocarnos a precisamente pulir nuestros talentos en base al trabajo duro. Se pule un diamante después de un arduo trabajo. No es que el diamante se da ahí, o como dicen, la vaca no da leche, es el ser humano quien saca la leche de la vaca, ¿no? Es uno el que hace, el que lo ordeña. Nunca he ordeñado una, pero bueno, nada más como acotación que se me vino a la idea. Creo que, y respondiendo más sinceramente a tu pregunta, el tema del talento, me considero una persona que tiene cierta facilidad para el ajedrez, pero estoy muy lejos de poder ser considerado un genio, ni me gustaría ser que lo consideren, evidentemente. Me gustaría más bien convertirme en una persona que trabaja por sus sueños, que trabaja por sus ideales, ¿no? Eso creo que sería más importante y más digno de admirar, más digno de seguir el trabajo duro. Y creo que eso es lo que se ha perdido hoy en día en el ajedrez peruano, me parece.
según mi humilde opinión, ¿no? Rescatando Ujú, la última generación del buen José Martínez, ¿no? El buen Joselito, que también ha trabajado durísimo, ¿no? Eso, evidentemente, toda persona que ha llegado a ser gran maestro en su momento ha trabajado muy duro. Yo no creo que el talento per se te lleve a pues, grandes alturas, a ser la élite en cualquier deporte. Esa mentalidad, ese concepto errado ya creo que caducó, me parece. Hoy en día es arduo trabajo en cualquier materia, en cualquier rubro. Es lo que es mi humilde opinión. Evidentemente puede estar errado, no, probablemente lo esté, pero es lo que yo creo. ujú. Emilio, si tú hubieses aparecido una década antes, porque la revolución del ajedrez peruano, creo que coincidimos, la mayoría coincide que apareció, fue bueno en la década de los 2000, pero si tú, por ejemplo, hubieses aparecido en los 90, ¿crees tú que no se hubiesen dado los resultados? ¿Contigo, en tu caso? Mm, es muy difícil evaluar por algo que Ujú, no voy a tener oportunidad de vivir, evidentemente, ¿no? ujú. Vamos a hacer como una gran suposición Claro, y sí, centrarnos en suponiendo. esa etapa. Creo que hubiera sido muy interesante, muy bonito. Tal vez si no me hubiera tocado el mismo padre, tal vez no hubiera terminado como ajedrecista, ¿no? Pero asumiendo que me hubiera tocado las mismas condiciones, el mismo padre efusivo que me apoyó, las mismas condiciones del libro, tal vez podría haber llegado a ser un ajedrecista de primera categoría, tal vez. Eh, Tal vez Maestro Fide, no lo sé, pero creo yo que influyó mucho que en mi generación precisamente se crearon muchos jugadores y se dieron las condiciones de los torneos, se dieron muchas condiciones, como dice, se juntaron los astros precisamente, ¿no? Me tocó un padre que era, pues, que creía en el trabajo duro, que creía en que quemarse las pestañas rinde sus frutos tarde o temprano, que uno no lo ve ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero tarde o temprano ese fruto sale, porque siembra, como dicen, cosechas lo que siembras, ¿no? Y eso creo que es algo que es muy real. Y en esa época de los 90 pues tal vez hubiera llegado maestro FIDE, maestro internacional, no lo sé, pero asumiendo de que hubiera estado en esa realidad, yo creo que sí, tal vez no hubiera llegado a gran maestro, puede ser. Porque, bueno, también hay que entender que influyen muchos factores, no solamente el talento, la posibilidad de jugar torneos, creo yo, que es el punto más importante, el roce internacional con otros jugadores, aprender de otros jugadores, creo yo que es algo que también es muy importante, ¿no? Creo que fue una muy bonita generación, que si hubiera nacido en los 90 tal vez no hubiera llegado a ser gran maestro, no lo sé, con un poco de humildad podría decir que tal vez no hubiera llegado, a lo mejor sí, no sé, eh, pero yo creo particularmente que no, que fue mi generación lo que llevó a el empuje de ver que tanto Cristian, Debbie, Jorge, que es obviamente menor que nosotros, pero que íbamos saliendo como quien dice de la mano, ¿no? Y que se dio también otro factor importantísimo, que justo venía el Colegio Saco Oliveros también apoyando a muchísimos ajedrecistas, ¿no? Y ese creo que también fue otro punto importantísimo. Entonces, como dicen por ahí, las cosas se dan cuando se tienen que dar, ni antes ni después. Y Ujú, creo que eso fue lo que influyó. Tal vez en los 90 no lo hubiera llegado a hacer, puede ujú. ser. Claro. Emilio, hablaste del 2001, digamos, que te enfrentaste a Caruana, ¿no? Ujú. En Argentina, cuando fue, bueno, fue tu primer Panamericano que ganaste. Eh, Tú has llegado a ser campeón continental, pero, Así es, pero Caruana es un top 10 del mundo. ¿Cuál es así la es. diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Porque no me explico cómo uno puede estar arriba y tú, digamos, salvando la distancia, obviamente, ¿no? Pero, Sí. digamos, ¿qué te está faltando? ¿Más estudio? ¿Ser más perseverante? Eh, ¿O más apoyo? no, yo no puedo, y esto es muy, quiero ser muy honesto con esto, siempre en Perú nos estamos quejando de la falta de apoyo, ¿no? Siempre nos estamos quejando de la falta de apoyo del gobierno. Y esa no es la salida, esa no es lo que deberíamos poner siempre en la prensa. En la prensa creo que debería ser un enfoque diferente. No es la falta de apoyo, a veces es la falta de decisión, es la falta de perseverancia, es la falta de dejarlo todo por un sueño, ¿no? Y por ahora yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo de decir que en su momento, cuando yo estaba
eh, en, por así decirlo, 14, 15 años, pues viví una etapa de mi vida que pues fue muy accidentada, tuve cosas muy personales que tal vez me movieron un poco del enfoque que tenía respecto al ajedrez. Y pues fue eso lo que realmente me hizo disociarme un poco y alejarme muchísimo del ajedrez, porque pues también somos humanos, ¿no? Somos personas que sentimos y somos personas que evidentemente tenemos otras inquietudes fuera del tablero del ajedrez. Y claro, Caruana evidentemente siempre, bueno, de hecho él vive en la misma ciudad que yo. Hace un tiempo estuvimos jugando un ratito aquí en la casa a pasapiezas. A veces nos reunimos de vez en cuando Ah, con él, con Le vaya. Kuan Lien, que todos son, pues Le Kuan Lien también es otro 2700 y siempre estamos conversando y eso. Pero comparado con ellos, no me considero desde el punto de vista, por así decirlo, desde el punto de vista de talento, no me considero inferior a ellos. Considero que entiendo más o menos lo mismo que ellos pueden percibir. Ahora, desde el punto de vista de trabajo, estoy, ¿qué te puedo decir? Desde los 14 años o 15 años que ya dejé de entrenar seriamente el ajedrez, pues mi capacidad de trabajo comparado con ellos es como de comparar el número 3 con el número 10, ¿no? Hay 7 grados de diferencia o 7 horas de diferencia, ¿no? Si yo entreno 3 horas diarias, ellos entrenan 10. Y eso ya no es culpa del gobierno, eso ya no es culpa de mi familia, eso ya no es culpa del clima, eso es culpa mía, sencillamente, ¿no? Decidí tomar otros rumbos en mi vida y los cuales no me arrepiento de ninguno, porque no me llevarían a ser la persona que soy, no me puedo arrepentir de ninguna decisión. Creo que de todas las decisiones que tomamos siempre aprendemos, pero lo que me faltó en mi caso, y lo que me falta aún porque no me considero tan viejo, creo que todavía puedo seguir jugando un poco más, sobre todo después de que termine la universidad. Pienso dedicarme al ajedrez seriamente, ya esta vez sin excusas, sin decir de que no puedo estudiar a tiempo completo porque tengo la universidad. Claro, ese siempre es una buena excusa, pero ya no, espero no hacerlo más. Pero sí me faltó más dedicación, me faltó eh, tal vez de más joven darme cuenta de que yo sentía un amor y pasión por el ajedrez. Creo que me di un poco cuenta tarde, pero no estuve dispuesto a pagar el precio de alejarme de muchas cosas y centrarme solamente en el ajedrez, porque es eso, ¿no? Al final, si quieres llegar a ser mejor en cualquier cosa, tienes que alejarte y dejar muchas cosas. Ese es el precio que tienes que pagar, no es el pagarle a los entrenadores, no es el dejar de, pues no sé, de ir al cine, de salir a fiestas, de conversar con amigos, no solamente eso, ¿no? Sino es el precio de dejar de hacer cosas que te gustan hacer para hacer cosas que también te gustan hacer, pero que darte cuenta que no lo puedes tener todo, que no puedes querer estar estudiando ajedrez y ser un excelente ajedrecista y al mismo tiempo pues querer estar tirado en el sofá y estar viendo Netflix por 10 horas seguidas, ¿no? Y de hecho hay una serie muy buena de ese Gambito de Dama que está en Netflix también, Ah, que sí, se la recomiendo sobre todo al público más adulto, que la vean porque es muy interesante. Ella, muy talentosa y todo, pero fue el trabajo duro lo que lo llevó. Todo el tiempo estudiaba un tablero. El jugador más talentoso de la historia, Capablanca, Bobby Fischer, estudiaban ajedrez. De Capablanca siempre hay un mito que dicen que no estudiaba, pero realmente no estuvimos con Capablanca ni sabemos qué pudo haber pasado, ¿no? Y el estudio para muchos ajedrecistas es diferente. Para mí, puede ser leerme un libro y estar horas de horas viendo y analizando partidas. Para otros puede ser encender el módulo, la computadora y estar analizando y encontrando novedades. Para otros puede ser estar jugando partidas. En general, todo lo que se esté haciendo relacionado con el ajedrez es entrenar de alguna manera, ¿no? Pero si volviendo a tu pregunta, lo que me faltó a mí, yo creo que fue dedicación y fortaleza mental. Fortaleza mental al momento de jugar contra cualquiera de estos top, como juego en la Olimpiada contra Magnus, como a veces juego contra estos amigos también, y veo que puedo jugar del tú a tú con ellos, pero cuando llega el momento del torneo, sencillamente algo en mi cerebro se activa que pues no me permite a veces dar el 100, ¿no? Es como que uno se recuerde, mira la planilla y dice, uy, caramba, pero soy yo quien está jugando. Y no se cree a veces que uno puede estar jugando tan bien. Es eso, ¿no? Me faltó y me falta aún esa fortaleza mental que quisiera desarrollar y sobre todo esa dedicación y pasión por el ajedrez. Yo no voy a mentir de decir, quizás pude haber tenido más apoyo, quizás sí, quizás no, pero soy más de la,
corriente de ser agradecido y agradezco muchísimo el apoyo que todas las personas me han brindado en algún día. Agradezco el apoyo que me brindó el IPD, que me brindó mi padre, que me brindó mi familia, mi madre, mis hermanos, todos, mis amigos también. Luis Aguilar, por ejemplo, un gran amigo de Estados Unidos que en su momento me ayudó muchísimo a ser un gran ajedrecista, el tiempo que me dedicó el maestro George y el maestro Pacheco, y no, creo que me quedo corto con muchos nombres, también incluso alguien que ya descansa en paz, el señor Ricardo Nonalaya, falleció hace poco, que también fue un precursor de muchos pequeños ajedrecistas, ¿no? El buen Filemón Cruz. Entonces, yo creo que en general lo que me jugó en mi contra fue el tema cultural, el tema de pensar que con solo el talento se pueden lograr muchas cosas y sentirme orgulloso de decir, mira, gané un torneo, pero no estudié, me la pasé, no sé, viendo Netflix, me la pasé jugando fulbito, me la pasé haciendo nada y gané. Tal vez se te dio en esa oportunidad porque habías entrenado previamente, tal vez se te dio porque las cosas se te dieron, pero al final el trabajo duro, tarde o temprano, tiene su recompensa. Todo que trabaja duro tiene al final su recompensa. Y lamentablemente yo creo que honestamente trabajé duro hasta los 14, 15 años. Después sencillamente me dediqué a vivir del ajedrez, pero no me dediqué a trabajar con el ajedrez y para el ajedrez. Y es algo que todavía no estoy haciendo porque ahora, bueno, mi percepción de la vida ha cambiado, cambia constantemente, lo cual es normal en todo ser humano, creo yo, y tengo otras inquietudes, pero espero, porque me encanta el ajedrez, me apasiona lo que veo en este juego, me apasiona lo infinito que es a pesar de los años, y espero que una vez terminado pues mis estudios ya pueda dedicarme un poquito más de lleno y sobre todo tener ese reencuentro con uno mismo que tiene cuando, porque a veces yo siento eso, que no tengo ese feeling, esa sensación que tenía cuando era niño, que las cosas se te dan más fáciles, que tienes menos temor, porque no tienes sencillamente, no estás consciente de que perder puede llegar o no ser importante, que perder o no puede llegar a ser importante para ti, para comer, para pagar tus gastos, para X, Y, Z. Entonces, yo no voy a ser parte de la corriente que todo el mundo dice, nos faltó apoyo. Ya, sí, pero pudo ser peor, pudo ser mejor, pero el apoyo que a veces nos falta es el apoyo de uno mismo, el apoyo de trabajar uno mismo, de querer hacer las cosas bien, de en el torneo concentrarse netamente en el torneo, de no disociarse y de una vez cambiar con esa cultura de que tenemos que solamente el talento nos basta y es cambiar ese chip y quitarnos ese pensamiento derrotista que a veces tenemos, que yo también lo he visto en mí, que juego contra un top de Europa, Magnus, Caruana, lo que sea, y de pronto digo, este seguro vio algo más que yo, y pues no, o sea, no, es un ser humano igual que uno, de diferente cultura, diferente tradición, diferente continente, y es igual, tiene el mismo cerebro que uno, lo que pasa es que tiene una diferente mentalidad, fueron educados de manera diferente, y esas cosas influyen, el medio influye, el nacer en Latinoamérica y que ellos tengan la facilidad de jugar 10 torneos en el lapso de 5 meses en Europa y nosotros solamente 2, eso también influye. Son factores que influyen, pero no determinan. Y creo honestamente que a mí me faltó esas cosas, la fortaleza mental que te comento y la disciplina y la dedicación que se tiene que tener para dejar la buena vida, como quien dice, el estar tranquilo, el estar relajado y olvidarse de las tensiones de los torneos y de verdad aislarse y centrarse en el tablero no es tan fácil a veces, no es tan fácil, Así es. pero Ujú. tampoco es tan difícil. Emilio, hablando un poco bueno, de tus debilidades, estaba viendo tu repertorio en cuanto a aperturas. Por ejemplo, con blancas, tú casi siempre abres con D4. Rara vez has abierto muy rara vez has abierto con E4 o caballo Ujú. F3. Y con negras, contra la apertura abierta, contra E4, casi siempre juegas siciliana. Y contra D4 respondes caballo F6. Ahora, contra C4 he visto que respondes algunas veces C5 y también E5. Ujú. Para ser campeón mundial, ¿tú crees que se requiere mucho más? O sea, Respecto al repertorio, más variedad, más me refiero a más variedad. variedad.
O sea, el ajedrez de hoy en día requiere de mucho más que eso, de lo que tú has dado hasta ahora. Yo lo que creo que es la parte más difícil para todo ajedrecista es entender el estilo de uno mismo, ¿no? Entender el estilo propio, cuál es el estilo que realmente te beneficia. Es algo que yo todavía no considero o no he conseguido evaluar de manera crítica y decir, mira, este estilo es el que me conviene o este repertorio es el que me conviene más porque se ajusta mejor a mí. A veces hay la tendencia de seguir, mira, Carpo solía jugar Caro-Kann y le solía ir muy bien y ganó el título mundial jugando Caro-Kann. Ya, pero tú no eres el estilo de Carpo, no tienes su percepción de Carpo, no tienes el carácter de Karpov. Y entonces ese es el pensamiento errado de mucha gente que dice, juega de todo para que precisamente puedas mejorar. Claro, puedes jugar de todo, pero es sencillamente para aprender ciertos tipos diferentes de estructuras. En sí, lo que yo aprendí a jugar, pues fue casi todo mi repertorio y te darás cuenta que el de muchos peruanos es muy similar y fue Espe- porque precisamente fue por parte del buen Giorgi, ¿no? Del buen maestro, de las sicilianas después en parte por el maestro Pacheco también. Entonces, ahí se ve claramente el sello de cada maestro, de cada tutor que tuvimos en su momento. ¿Que es limitado? Sí, es limitado, pero eso no quiere decir de que sea malo. Krangnin se pasó media vida jugando simplemente D4, peón dama, caballo F3 y G3 y fue campeón del mundo. Anand toda su vida jugando peón rey. Cambió en la cúspide de su carrera en su match contra Krangnin, pero hoy en día se puede jugar muy variado, se puede jugar también más limitado. Es más recomendable jugar más variado porque eres menos predecible, es correcto, pero eso no quiere decir que te sientas en la necesidad de hacerlo o que tengas que hacerlo de manera obligatoria. Lo puedes hacer para aprender y ampliar tu visión, porque evidentemente ampliar la visión ajedrecística es muy importante. Es básicamente creo que algo que me falta hacer, que todavía no he tenido no he tomado la decisión de tomar ese camino y cambiar un poco mi repertorio, de dejar de ser tan limitado. Pero creo que lo que en general me ha fallado más ha sido el tema de no haber encontrado a veces mi estilo, porque a veces juego posiciones en las cuales yo mismo me aburro, ¿no? y, y pues no hay nada peor que estés jugar en una posición y que tú mismo te sientas aburrido con lo que estás haciendo, le pierdas el encanto. Entonces es por eso que creo que lo más difícil en general es encontrar tu propio estilo y ser consciente de que esa es tu fuerza, que ese es tu fuerte y empezar a trabajar en base a ello. Y por eso a veces uno necesita como que una mirada ajena, una mirada diferente, una mirada, no necesariamente de un entrenador, pero sí alguien que te diga, mira, yo creo que tu estilo es así, así, así. Y esa mirada como que porque al final es uno quien interioriza y es uno quien decide si va a cambiar o va a jugar cierto repertorio o no. Pero como que te da y dices, mira, qué interesante, esta persona piensa esto de mí. Tal vez esté cerca de la verdad, tal vez no, pero en general siempre es bueno recibir una mirada ajena porque eso te da una visión más amplia. Y creo que en el ajedrez es importantísimo, evidentemente, tener una visión más amplia de cualquier cosa, de jugar varios tipos de estructura. Pero si te vuelvo y te repito, no son muchos los jugadores que juegan de todo. Hay muchos que sí lo hicieron en su momento, pero no todos juegan de todo, no todos tienen esa habilidad de hacerlo todo bien. Aunque yo soy más de la teoría de que conoces un poquito de todo, pero al mismo tiempo no conoces nada. Conoces nada, picas por aquí, picas por allá, picas por aquí, pero al final no eres experto en nada. Y no sé, yo en esa forma de ver el ajedrez diré que mi visión es bastante limitada, si es verdad. No quiere decir que sea errada, tal vez es correcta, tal vez no, pero creo, leyendo justo a Kragnin, que comentaba precisamente que lo más difícil para él siempre le fue entender cuál era su estilo y entender su estado de ánimo antes de una partida. Y creo que yo comparto más su filosofía del ajedrez totalmente, a pesar que Kragnin en teoría dice que es un jugador más posicional, de carácter un poco más aburrido, tendencias a los finales, una visión más a largo plazo, pero fue campeón del mundo igual y con un repertorio bastante limitado también, como quien diría. Entonces no creo que eso determine como tal. Creo que lo que va a determinar es el momento en el que te sientas en el tablero y el momento que aprendes a escucharte a ti mismo, ¿no? Creo que eso Ujú. es algo que yo no he logrado hacer todavía, ni no logro hacer bien todavía. Entonces, estoy trabajando en ello, no como quisiera, pero me falta aprender muchísimos, pues todavía están los libros de Kasparov, que apenas me he leído 5, ¿no? Y son creo que 12. Entonces,
pues estoy bastante lejos todavía de Te falta entender. harto. Me falta Sí, muchísimo, así es. así es. Entonces, y siempre me van a faltar, pero el ajedrez, sus probabilidades son infinitas, ¿no? Entonces, es lo bonito, siempre puedes aprender algo cada día más. Así es. Emilio, bueno, como todos los peruanos, seguimos la última Olimpiada este año, bueno, totalmente sui generis porque fue online. Perú parecía que pasaba a la siguiente ronda luego del empate que se hizo contra Estados Unidos, un equipo a priori favorito, digamos, ¿no? Y fue un empate grandioso de 3-3, incluso hasta se pudo haber ganado, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en la última ronda, cuando ya prácticamente, bueno, se suponía, ¿no? Bueno, tampoco se podía menospreciar, ¿no? Se estaba enfrentando al fuerte equipo de Argentina. Eh, Se sabía que se tenía que ganar, ¿no? Pero al final fue un empate, bueno, con sabor a derrota, en este caso para el equipo peruano, porque al final fue un 3-3 y que nos mandó al cuarto lugar, ¿no? Y donde solamente clasificaban los tres primeros, ¿no? Ahora, tengo dos preguntas. ¿Qué pasó en esa ronda? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no jugaste esa ronda, Emilio? Bueno, se había decidido desde el día anterior que contra Argentina en teoría iba a descansar yo. Entonces fue un consenso entre equipos, no habíamos como que evaluado bien las condiciones. Se había dicho, de hecho, eran varias rondas en las cuales descansé, creo que dos o tres. Contra Estados Unidos sí se sabía que tenía que jugar y la idea pues era de que Jorgito pudiera ganar en el primer tablero contra Bishop, ¿no? Que valgan verdad, es un jugador fuerte, pero evidentemente confiamos en Jorge y él iba de blancas, entonces pues querían manejarlo de esa manera y sentíamos que éramos favoritos y que sencillamente pues no voy a decir que mi presencia no era requerida, pero que evidentemente no hacía falta en este caso que yo pudiera jugar. Fue correcto o incorrecto, evidentemente, después de la ronda y el resultado que tuvimos fue incorrecto, evidentemente, pero como dicen por ahí, todos son generales después de la batalla, ¿no? Entonces, es muy difícil juzgar en base a algo que ya pasó, que si él hubiera, no hubiera. Ya se tomó una decisión en equipo y como equipo tal respaldamos el concepto de que yo no jugara contra Argentina, se había planteado así con anterioridad, un sabor a derrota el hecho de haber estado tan cerca de clasificar, porque creo que lo hicimos de una manera magnífica el, ese tercer día precisamente. Lo estábamos haciendo muy bien hasta jugar con Argentina. Tristemente el resultado no se dio. Todos pusimos lo mejor de nosotros, pero lamentablemente, tal vez si jugaba yo, pudiéramos haber perdido también, empatado, tal vez no lo sé y nunca lo sabré porque no tengo una máquina del tiempo. Eh, pero evidentemente, tal vez lo mejor, como dice mucha gente, hubiera sido que yo también Que hubiera fuera. jugado. Y claro, desde fuera me dolió un poquito por el hecho de que, claro, cuando uno está ahí dices, caray, yo puedo poner mi granito de arena, pero cuando estás afuera estás así como perro impaciente, ¿no? Queriendo entrar ahí, pero no te dejan, pues, ¿no? Entonces, pero fue una decisión consensuada por el equipo, por nuestro capitán, y no podemos decir, o más bien dicho, yo no puedo decir de que no, que a mí me quitaron de manera injusta y hablar cosas sin sentido, ¿no? Porque no es así, no fue así, fue un consenso y como equipo caímos como equipo, lo estábamos haciendo bien como equipo, pero Así es. no se dio el resultado, esta vez no funcionó la estrategia. Si hubiera funcionado, wow, espectacular. Si Jorge hubiera ganado de blancas, si Cristian hubiera ganado de negras, genios de la estrategia. Pero no Así es. funcionó, entonces ya, eh, afecta, ¿no? Afecta, Fue un claramente dolor, afecta. claro, fue doloroso, fue doloroso. Oye, Emilio, ¿tú crees que lo hecho bueno, en Bakú 2016, el 10.º puesto, donde tú jugaste como primer tablero, ¿tú crees que se pueda mejorar esa posición? Ah, ya, esa es una pregunta muy difícil de Ujú. decir, de responder. Como Ah, peruano me gustaría que sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero tú que estás arriba, digamos, ¿no? Y conoces perfectamente el ajedrez peruano, ¿cómo lo ves tú en la actualidad? creo que nuevamente en ese momento se dieron todas las condiciones, tanto Jorge como yo estábamos en buen momento, súper motivados. Jorgito ganó una medalla y yo cumplí un papel bastante interesante, se puede decir, de primer tablero. Eh,
y Cristian venía muy bien, Davey estaba ansiando el título de gran maestro, Fernando Fernández también estaba en un buen momento, y lo mejor de todo es que todos nos llevábamos bien, éramos de la misma, por así decirlo, de la misma camada, de la misma Así generación, es. todos nos conocíamos, y se veía un ambiente muy amical, muy chévere entre todos, ¿no? Y entonces creo que eso fue un plus, ¿no? No había alguien que nos creara una desazón. Si veías que tu compañero de al lado, no sé, por así decirlo, Cristian estaba perdiendo, pucha, lo primero que decías, este animal, esta bestia, eh, pero igual, estaba chévere, ¿no? Si yo estaba perdiendo, ya la cago de nuevo este Emilio, de lo que sea. Ese tipo de cosas está bien, porque nos podíamos recriminar libremente y no sentíamos ese miedo de decir, pucha, si meto la pata, ¿qué me van a decir mis compañeros? ¿Qué van a pensar de mí? No, pues en este caso ya nos conocemos de tantos años. Oye, qué bestia eres para jugar, compadre. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo? No, pues. Y claro, era una manera de fogar nuestra frustración cuando metíamos la pata, ¿no? Y no había ningún peso. O sea, está bien, chévere, perdimos. Ya, pues perdimos, está bien, ¿qué pasó? Nada. Si lo podemos llegar a superar, me gustaría pensar que sí, soy una persona positiva y optimista, yo creo que sí se podría. Estuvimos muy cerca del cuarto lugar. Si yo no meto la pata contra Adams, que es un jugador que siempre admiré desde muy chico, veía sus partidas, mi papá siempre me aconsejaba estudiarlo, aunque probablemente él ni se acuerde. Así que, bueno, de hecho Adams es un jugador de peón rey, lo cual es curioso, pero juega mucho el tema de la Niso India y estas cosas. Entonces, sencillamente cuando jugué con él me pasó lo mismo que en su momento me pasaba con el maestro Julio, ¿no? Que yo lo veía y pucha decía, ah, caray, pero mira ese jugador que yo estudié desde chibolo, ¿no? Desde niño. Y claro, entonces yo me sentía así como que, wow, me quedaba en shock, por así decirlo. Me quedé en shock contra el buen Mickey y no jugué de la mejor manera, jugué pésimo. Y con un empate mío, o por así decirlo, si Christian le hubiera ganado a Short o David le hubiera ganado al otro, claro, eso ya cambia la historia. Pero siendo objetivos, yo iba de blancas contra Adams, yo no estaba jugando mal el torneo, tranquilamente podría haber hecho tablas, ¿no? Pero me fallaron nuevamente los nervios y mi flaqueza mental y lamentablemente lo hice súper mal. Y si hubiéramos empatado, pues hubiéramos quedado cuartos. Hubiéramos quedado cuartos en una Olimpiada y eso ya hubiera sido ya, pues ahí sí, ya si me preguntas si podemos mejorar ese resultado, ahí sí te diría que no. Ya. Ahí sí ya que nos entierren ya sin problemas ya. No en el tema ajedrecístico nada más, ¿no? Pero ahora, hoy por hoy, con un décimo se puede mejorar. Es difícil, pero un décimo es bastante duro, pero yo creo que sí, soy positivo que sí. Lo que pasa es que ahora, pues, la pandemia ha afectado a todos, anímicamente, moralmente. Yo no estoy en mi mejor forma, evidentemente, hace mucho tiempo que no juego mi mejor ajedrez. Jorge no está jugando muy continuamente. Christian y David se han dedicado a la enseñanza también del ajedrez. No hay torneos, simplemente online. Creo que el único que se mantiene activo es Joselito Martínez, pero él para jugando online todo el día, ¿no? Y le encanta y lo disfruta y se ve su progreso claramente y me da muchísimo gusto por él. Un muchacho que viene con mucha fuerza y que tiene mucho afán de salir adelante. Y creo que con esas cartas, con esos jugadores que tenemos, podríamos hacerlo bien si creamos nuevamente ese ambiente de camaradería, de chacota, de relajación previo al evento. Claro, no quiere decir que durante el torneo o previo a la competencia uno está ya pues en plan H, ¿no? Claramente no, pero la idea de esto es sencillamente no sentir ese entorno o esa energía cargada que a veces se puede sentir. Yo me acuerdo haber jugado pues las Olimpiadas en el año 2004, que fue en Calviá, yo era el menor, yo tenía 13 años, 12 años en ese entonces. Entonces yo era el niño, pues estaba Filemón, estaba el maestro Granda, estaba Osvaldo Requejo, no recuerdo quién más estaba por ahí, Marco Pacheco me parece. Y claro, yo era el más joven, ahora soy el más viejo, lo cual suena raro, ¿no? Y creo que sí lo podemos hacer mejor. Soy optimista, creo que sí tenemos potencial. Lo que no tenemos es dedicación. Y esa es la realidad. No tenemos una dedicación, nos falta unirnos y creernos que es posible, sobre todo en mi caso, ¿no? Nos falta ese concepto de disciplina, de pensar que realmente sí se puede y dejar de... Pero no el sí se puede en base de ciencia, ¿no? De que sí se puede en el pensamiento y ahí muere todo, ¿no? Sino en hacer las cosas para que se puedan.
y sentir orgullo por trabajar y que si que ganan una partida y decir, bueno, entrené, trabajé, no se dieron los resultados, a seguir trabajando más. Porque uno parece que a veces siente esa vergüenza de decir, pucha, trabajé, qué palta si me ganan, ¿no? Y decir que me está preparando todo el día para que me ganen en 10 jugadas. A veces pasa, a veces pasa, a veces no trabajas nada y ganas, pero eso no quiere decir que ese sea el camino correcto. Son casualidades, aunque yo creo más en las causalidades, causa y efecto, pero es eso, yo creo que sí, podríamos intentar, aunque sea un quinto lugar, un cuarto lugar, tal vez un séptimo, como en su momento lo hizo Cuba también. Difícil, sí va a ser muy difícil. Compromiso sí requiere un compromiso muy fuerte y que todos seamos profesionales. Y lamentablemente en Perú, por más que haya un apoyo del gobierno con los estipendios que nos dan, no se tiene la visión todavía de el ajedrez a modo profesión, porque somos un país, quiera o no, subdesarrollados, estamos en proceso de desarrollo. Y yo considero que el ajedrez en ese sentido podría ayudarnos muchísimo en todos los ámbitos, en todas las escuelas. Lo veo aquí en Estados Unidos, todos los padres quieren que sus hijos aprendan ajedrez. Todos los padres de la gente que tiene dinero quieren que sus hijos jueguen ajedrez. Porque el ajedrez te hace pensar, el ajedrez te hace razonar, el ajedrez te hace plantear estrategias, entender que tú eres dueño de tus propias decisiones, entender que hay algo más allá de sencillamente seguir como borrego a un líder, ¿no? Que uno también puede volverse líder. Y yo creo que por eso, en ese sentido, soy bastante optimista. Yo creo que, no sé si la próxima Olimpiada, yo creo que el 2021 en Moscú y en plena pandemia estamos muy lejos de todavía siquiera poder llegar a pensar en acercarnos a un décimo lugar. Hay que ser muy realistas, sería muy tonto decirlo, no, sí podemos, claro que sí, no creo. Eh, yo vaticinaría, si el 2021 es la próxima, el 2023 sería la otra. No sé si van a mantenerlo de cada 2 años o no. Pero yo creo que de aquí a 2 Olimpiadas podríamos pensar seriamente en volver a ponernos nuevas metas, en poder luchar por un nuevo lugar, por un honroso, más allá de un décimo lugar, que es muy honroso, evidentemente, porque de hecho la Olimpiada anterior a esa, perdón, parece que fue en Noruega, que fuimos con el maestro Granda, quedamos en el lugar 19, que también fue un lugar bastante bueno. O sea, la última ronda le ganamos 3,5 a Italia y no fue 4-0 porque, bueno, el buen Fabi Caruana se escabulló ahí de las manos del maestro Granda, ¿no? Y pudo ser un 4-0, así que creo que lo hicimos bastante bien en ese entonces también. Entonces, yo creo que hemos ido mejorando y ahora, lamentablemente, cuando llegas a tu top, pues a veces lo único que te queda es la bajada en picada y estamos en... Esperemos que no lleguemos a ese punto. Esta última Olimpiada nos fue pésimo. Sí. El único que venía muy bien era Jorgito, ¿no? Con Rusia veníamos bien. Yo estaba en una posición fantástica contra Karyakin, pero nuevamente los fantasmas mentales que me suelen visitar a veces, pues se hicieron presentes en las partidas y no pude manejar la partida de una mejor manera, ¿no? Sí, estás hablando de la Olimpiada de Batumi en 2018, ¿no? Estaban sembrados número 19, el equipo peruano, y terminaron puesto 49. Así Bueno, pero es. sí, pero sabes que hace un momento hablaste sobre el ajedrez en las escuelas. ¿Tú crees que si se implantara el ajedrez como materia en el Perú, tú crees que eso llevaría a un siguiente nivel el ajedrez peruano? Yo creo que sí, pero yo creo que no se va a hacer y no se va a hacer en corto plazo por dos sencillas razones. Eh, a los líderes, a nuestros líderes políticos o líderes de cualquier índole, no les conviene tener gente educada porque, pues evidentemente de esa manera no pueden seguir siendo corruptos o haciendo todos sus artimañas que suelen manejar dentro del gobierno. Entonces, si tienes gente que piensen por sí solas, tienen gente que se cuestionen, pues eso no le conviene a un gobierno que evidentemente, a un gobierno corrupto que quiere mantenerse en el poder. Entonces, si tienes ajedrecistas o tienes personas que juegan ajedrez, ya están pensando y ya el hecho de pensar es algo bueno. Hoy en día no pensamos mucho porque estamos con el celular todo el día, entonces no nos damos ni siquiera tiempo para pensar, ni para recordarnos de un número de celular, ni de un cumpleaños. Queremos que el celular haga todo por nosotros. Y pues evidentemente el ajedrez rompe ese paradigma de seguir como borriguito, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido
no le conviene. Ojalá nos toque un político que pues sí le interese que realmente crear una buena sociedad, una sociedad más ecuánime, con menos robos, con menos cosas. Ahí sí, evidentemente, vamos a ver un progreso en el ajedrez. Y sí, evidentemente, si se empiezan a impartir el ajedrez en las escuelas, no viendo el ajedrez como ajedrecista, porque claro, como ajedrecista me encantaría que mi deporte sea un deporte bandera también, aparte del fútbol, está claro. Evidentemente el fútbol llama pasiones, eso está claro, eso nadie lo puede competir ni decir no apoyan al fútbol. No, está bien que apoyen al fútbol, que es perfecto que apoyen al fútbol, pero evidentemente somos nosotros los responsables de si queremos que el fútbol sea más apoyado o no. Pues siempre criticamos por qué apoyan tanto al fútbol, pero cuando juega Perú prendemos el televisor y lo estamos disfrutando todo el mundo. Entonces es un poco una falsa hipocresía que tenemos como sociedad. Ahora, si mejoraríamos como ajedrecistas si todos supieran jugar ajedrez, claro, evidentemente. O sea, los rusos lo hacen. Aquí en Estados Unidos hay ajedrez en todas las escuelas. Bueno, no solo ajedrez, clases de piano, clases de cualquier tipo de arte, idiomas, muchísimas cosas. Y entonces ahí es donde te das cuenta de y se enfocan mucho en tratar de potenciar los talentos, no en tratar de limitarte en base a tus defectos. Y es algo que en Perú no hacemos. En Perú siempre nos enfocamos en, uy, eres malo en matemáticas, vamos a reforzarte las matemáticas. Uy, eres malo en, no sé, en temas de letra, vamos a reforzarte las letras, pero eres muy bueno en arte. Y no, el arte ya, como eres muy bueno, los vamos a hacer en otro momento. Y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá me equivoque, y quisiera estar equivocado de que en algún momento el ajedrez se pueda implantar en las escuelas. Ojalá que nos toque a alguien que le interese. Y que no solamente el ajedrez, sino el deporte en general, que lo puedan tener como algo que es importante y necesario para la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo todo lo que pasa en nuestro querido Perú y cómo somos saqueados por nosotros mismos, porque ya está bueno de decir siempre que son los extranjeros los que nos saquean, se llevan nuestras riquezas, no podemos vivir de quejarnos todo el tiempo, tenemos que acabar de ese pensamiento de quejarnos y comenzar a hacer las cosas por nosotros mismos. Y creo que un gran paso en la sociedad es eso precisamente. ¿Qué es lo que te da el ajedrez? El ajedrez precisamente te da. Tú tomas la decisión. Cuando mueves un peón, eres tú quien decide. Cuando mueves el caballo, eres tú quien decide. Cuando pierdes una partida, perdiste por tu culpa, no que porque pasó una mosca y me desconcentró. ¿Por qué te desconcentraste? Eso es tu tema. Entonces, como dicen, si quieres mantener a tus hijos con los pies sobre la tierra, ponle responsabilidad sobre los hombros. Y el ajedrez, quieran o no, a mí me enseñó a ser muy responsable desde pequeño. Porque tenía que ser responsable con mi partida, tenía que ser responsable al momento de no meter la pata, tenía que ser responsable al momento de manejar mi tiempo, porque el tiempo corre. Y si me pongo a pensar en mariposas, pues de alguna manera el tiempo se me va y perdí por tiempo. Y entonces son muchos factores que influyen en el ajedrez, porque el ajedrez podría ser tan productivo y al mismo tiempo otros deportes. Puede ser el fútbol, puede ser el karate, el kung fu, el surf, no sé, tenemos infinidad de oportunidades, pero sencillamente no la quieren implementar. No tenemos ese, como sociedad todavía no hemos llegado a ese despertar. Ojalá algún día lleguemos, pero evidentemente el ajedrez nos haría muchísimo bien y claro, si el ajedrez se implantara en las escuelas, pues otro gallo cantaría, tendríamos más oportunidades. Y en algún futuro a mí me encantaría poder apoyar a mi país y poder hacerlo a través del juego que más me ha dado, que más me ha aportado, que es este bello juego, ¿no? Llamado ajedrez. Claro. Ujú. Oye, Emilio, vamos a pasar algunas preguntas de gente que ya se está, bueno, que está viendo la entrevista, que por cierto está en vivo. La pregunta que te voy a hacer, la está planteando el amigo César Carrera. Es una pregunta que yo también, así no lo hubiesen escrito, yo te la iba a plantear. Ujú. Pero bueno, ya que alguien se me adelantó, te la voy a reproducir. Dice, dice lo siguiente, ¿no? Emilio, ¿cómo ves la situación actual de la Federación Peruana de Ajedrez? ¿Se está haciendo un buen trabajo? ¿Ves con esperanza el futuro próximo del ajedrez peruano? Principalmente, estamos hablando del infanto juvenil. ¿Y qué debería cambiarse en general? Ah, es que de hecho hasta donde me había enterado la Federación Peruana no había ni federación, creo, ¿no? Estábamos con unos temas ahí un poco raros, no sé quién Ujú. era el presidente, quién no estaba de presidente y no sé qué. El tema de la federación siempre es una tristeza porque no es que las personas que entren hagan un buen, mal, pésimo trabajo o lo que sea, es que sencillamente que cuando entra alguien no lo dejan trabajar, esa es una,
porque las personas que también quieren entrar al poder no quieren entrar con el afán de aportar al ajedrez, sino quieren entrar con el afán de aportar a sus bolsillos. Y eso es una tristeza, no les interesan los ajedrecistas, no les interesan los niños, y no ven a largo plazo, como muchos de ellos lamentablemente no han jugado, no son ajedrecistas o no tienen una visión a largo plazo, no ven a largo plazo y pues ven cómo sacar resultados inmediatos, pero resultados positivos para la persona como presidente, como ni siquiera como institución. Y pues veo con tristeza siempre que nuestra federación está en un grave problema. Creo que últimamente, eh, y no es porque haya simpatizado muchísimo, ¿no? Pero la última directiva lo estaba haciendo bastante bien. Lamentablemente llegó una antigua directiva que pues empezó a socavar un poquito lo que se había hecho, lo bien que se había hecho. O sea, podemos ver los resultados, obtener un 10º lugar, formar un equipo espectacular, ganar un continental masculino, uno femenino, varios panamericanos. Creo que las cosas venían encaminándose bien. Y vuelvo y repito, encaminándose, no quiere decir que estaban bien. Todavía estábamos en el proceso de desarrollo, pero tampoco queremos pretender cambiar en solo un mandato o en 2 o 3 años algo que ha estado mal durante los últimos 20 o 30 años. No se puede, no se tiene una varita mágica. Entonces a veces hay que tener paciencia y hay que buscar aportar, hay que buscar cooperar, hay que buscar incluir más cosas, porque al final el ajedrez tenemos un presupuesto corto. Yo sé que muchos dirán, no, pero sí hay plata, porque pues yo converso con muchos y siempre me dicen lo mismo. Sí, pero comparado con otros deportes, evidentemente nuestro presupuesto es bajo, eso es uno. Y dos, siempre estamos peleándonos. Siempre estamos diciendo, no, que no nos dan apoyo, que esto, que no me dan el pasaje a mi hijo o a mi alumno que quedó en el puesto 50 en un nacional. Hay que tener también a veces un poquito de conciencia y cordura, ¿no? Porque en mi época los pasajes solamente se le daban al campeón y era un derecho ganado, había que ganarse las cosas. El apoyo en esa época nos daban vales o era 100 o 200 soles los que nos daban y había que ganarse las cosas. Hoy en día las cosas, el sistema está establecido de tal manera que hay más apoyo y eso es espectacular, pero al mismo tiempo el hecho de haber más apoyo, pues de alguna manera ha hecho que la gente, los deportistas a veces se esfuercen un poquito menos. Y yo espero que eso de alguna manera cambie un poco, que la federación entre alguien que realmente quiera hacer algo, que ponga orden. Hay que entender que la federación es un ente y es un ente deportivo, que sí está para servir a la gente, pero a los deportistas, pero al mismo tiempo no es una chacra, no es el mercadito que uno va y negocia con la persona. Hay que comenzar a establecer leyes y que esas leyes sean para todos. Como en su momento yo conversaba con la antigua directiva y decía, bueno, si yo cometo un error y si no puedo jugar una olimpiada o lo que sea y se sienten en la necesidad de quitarme el apoyo, pues lo hacen porque estoy faltando yo a un contrato, por así decirlo, un contrato que tengo establecido yo como deportista con la federación, con el IPD, con mi país. Pues es mi deber, es mi derecho. Claro, dicen, no, el derecho te lo has ganado por a base de tu estudio, tu carrera, esto, lo otro. Me he ganado muchas cosas, sí es verdad, pero no es la obligación del Estado el facilitarnos todas las cosas, de darnos las cosas, es de crear las condiciones para ayudarnos a nosotros, a que nosotros mismos nos ayudemos. Y lamentablemente la federación, creo que van a pasar unos cuantos años hasta no ser que de alguna manera se quite de raíz esas malas hierbas que le hacen tanto daño al ajedrez, ¿no? Que realmente no les interesa el ajedrez y quieren nada más regresar al poder porque dicen, ahí hay plata y se puede manejar de alguna manera y se puede malversar de alguna manera esos fondos. Lo que no entienden esta gente es que somos finitos, somos seres finitos, tenemos un fin, todos nos vamos a morir de alguna manera u otra, y que no hay nada mejor que hacer el bien, que seamos recordados por haber hecho obras de bien, ¿no? Por haber pululado, por haber robado, por haber hecho tantas cosas incorrectas. Yo no sé, hasta ahora no logro entender por qué como sociedad no buscamos el bien común, simplemente buscamos nuestro propio bienestar. Si yo estoy bien y a mí me va bien como ajedrecista, le va a ir bien a Juanito Pérez, que es ajedrecista que tiene primera categoría, porque yo le estoy haciendo promoción al ajedrez. Si alguien gana en el ajedrez, ganamos todos. Si alguien gana en el fútbol, también ganan todos. Si alguien gana en Perú, ganamos todos.
Es de alguna manera el alegrarnos por el bien común y es algo que tenemos que cambiar claramente. Y nuestra federación, es que la verdad te digo, no estoy ni enterado ahorita quién está en cargo de la federación, ni si hay federación. Yo me quedé en agosto del año pasado, donde creo que existieron algunos problemas. Y ahí se frenó todo y me quedé ahí, pero hasta donde sabía no teníamos eh, directiva, ¿no? Y recién me entero de que todavía la federación sigue manejando, entonces de alguna manera espero un buen trabajo, ¿no? Y desde ya siempre me he ofrecido a ayudar a los directivos en lo que yo pueda, en lo que yo pueda dar mi consejo, decirles qué pienso sobre ciertos torneos, cómo debería ser dado las competencias o lo que sea. Siempre estoy abierto a ayudar de una manera desinteresada porque siento que es mi deber. Es mi deber con mi país, es mi deber con mi gente, es mi deber con la sociedad, el aportar mi granito de arena, lo poco o lo mucho que pueda saber. Creo que eso es algo que siempre estoy abierto. Y espero que por lo menos en los próximos años eso pueda cambiar, porque tenía entendido que no teníamos ni federación, así que como lo avisoro, pues si no se restablece, si no entra gente que realmente quiera hacer las cosas, que quiera hacer las cosas porque realmente le interese, no por llenarse los bolsillos, vamos a seguir igual que siempre, mal. Entonces no va a cambiar eso. Mm, Así que no veo con buenos ojos cómo está siendo manejada la directiva que tenemos, tristemente. Que de hecho ni sabía que había directiva, entonces, ya partiendo desde ahí ya es un poco ridículo, ¿no? Si me preguntan por una directiva que yo no tenía ni idea que todavía existía, entonces eso ya es un poco triste, sí. Emilio, tocando lo que estás hablando, que es muy importante, eh, la diferencia, digamos, ¿no? En las camadas que se votó en la década del 2000, con las camadas que se están votando en este momento en el ajedrez peruano infanto-juvenil, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias? En cuanto a apoyo, en cuanto, no sé, a trabajo, ¿cómo lo ves tú? Sí, ¿Hay diferencias? Porque los resultados se ven, por ejemplo, en los panamericanos, ¿no es cierto? es que el Panamericano hoy en día ya es un falso parámetro, Ya, porque los Panamericanos ya no juegan los mejores, sencillamente se saltan y se van a jugar. Los niños que de verdad tienen potencial ya no les interesa ganar un Panamericano, porque ya saben ya. que es mucho mejor ganar un Mundial, por ejemplo, que es mejor jugar un Weekend Sea, que es mejor jugar un Capel, que es mejor jugar otro tipo de torneos. ¿Para qué yo voy a invertir en un Panamericano? Sí, lo puedo ganar, es un torneo que necesito ganar, muy bonito, tengo mi trofeo en la casa. Pero luego, ¿qué? ¿Quiero mejorar como ajedrecista o quiero que el gobierno sencillamente me siga dando dinero? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres del ajedrez realmente? Y eso es algo que siempre en su momento el maestro Giorgio me decía, ya está bien, ganaste un Panamericano, sí, pero ¿qué quieres ser gran maestro a los 15 años o quieres ser gran maestro cuando tengas 50? ¿Quieres jugar torneos de verdad? ¿Quieres ponerte metas de verdad? Pues hay que trabajar, hay que jugar buenos torneos, hay que jugar con gente fuerte, hay que acostumbrarse a recibir golpes y hay que acostumbrarse a trabajar. Y respondiendo a tu pregunta de manera directa, creo que hoy en día hay muchísimo más apoyo de lo que había en mi época, muchísimo más. Técnicamente 3 o 4 veces más de lo que había. 3 o 4 veces desde la hora en punto en que las delegaciones que viajan son gigantes y en nuestra época apenas se viajaban 10 o 15 personas, hoy viaja todo el mundo, lo cual lo felicito y me encanta que sea así, pero al mismo tiempo hay que ser realistas. ¿Cuántos de ellos viajan para realmente luchar por algo y cuántos viajan para decir viajé? Nada más. Lo importante es participar. Sí, muy bonito, lo importante es participar, pero no con, no con dinero del gobierno del Estado, ¿no? Si queremos que realmente mejorar nuestra calidad como ajedrecistas, tenemos que realmente exigir más de nuestros deportistas. Pueden ser niños, pueden ser no, pero yo también fui niño en su momento y Jorge lo fue y Cristian lo fue y todos lo fuimos. Y evidentemente fue la disciplina y la exigencia que nos pusieron nuestros padres, el trabajo duro, lo que nos llevó a ser mejores ajedrecistas. Y eso era así, y eso me recuerdo muy bien. Y ahora que veo en los niños que ni siquiera saben quién fue Capablanca, dicen de que Capablanca llegó a jugar con Fischer y le ganó, entonces yo veo y digo, caray, pero es que ni siquiera agarran un libro, o sea, y luego quieren resultados, pero no son capaces de pagar el precio. En mi caso, por ejemplo, yo no diré
me dirían muchos, Emilio, pero tú le ganas a Caruana y que eso, y que podría ser ahorita también de la élite, y que en un mundial yo era el ranqueo número 1, Caruana era el número 10, y después venía Guiri, venía Lecuan, venían todos estos jugadores que tienen más de 2.750. Sí, ok, pero yo no trabajé tan duro después como ellos lo hicieron. ¿Y es culpa del gobierno o es culpa de alguien más? No, es culpa mía. No quise trabajar más. Ya está. Y veo un poquito con tristeza a la nueva generación, porque no los veo con el afán de querer trabajar. No tienen esa guía de querer realmente trabajar. Piensan que las cosas van a caer porque van a caer y no por su arduo trabajo que pueden hacer. Y no hay camino fácil, realmente. O sea, si uno quiere mejorar, ya, o sea, es que yo lo he hablado, y necesariamente no me pongo a mí como ejemplo, lo pongo todo el tiempo que hablo con Susan Polgar, cuando hablo con Caruana, cuando hablo con Lecuan, cuando hablo con Lenier Domínguez también que vive en la zona, con Brusón, es trabajo. Ninguno de ellos me dice, no, es el talento, la divina obra que evidentemente nos la ha dado Dios a todo el mundo, pero ok, tenemos el libre albedrío y nosotros decidimos si trabajar o no. Y veo con tristeza que esta nueva generación en Perú no tiene esa capacidad de trabajar en ajedrez. Tienen capacidad, sí, de ver las aperturas, de querer mejorar esos aspectos y de seguir lo que todo el mundo dice, pero más allá de eso, no les siento ese deseo de querer trabajar. Quieren jugar como lo quería yo en su momento. Es verdad, a todos nos encanta jugar ajedrez. Incluso a los que no juegan ajedrez les gusta jugar ajedrez porque es un juego. Pero ya cuando hay que estudiar, cuando hay que mirarlo de una manera profesional, no quieren pagar el precio. Y el precio es uno solo, trabajo duro. No hay de otra. Y hoy en día sí hay muchísimo apoyo. Hay muchísimo apoyo, hay muchísimas empresas. Está el mismo Colegio Saco Oliveros que apoya muchísimo. Y no tienen ni siquiera un plan. En su momento antes lo tenían cuando estaba el maestro Giorgi, que él tenía un plan, él tenía una visión, como ruso al fin, criado en plena Unión Soviética, él tenía una visión amplia, profesional como ajedrecista, algo que le hizo muy bien al ajedrez, que compaginó muy bien con el maestro Pacheco también, que también es un excelente maestro. Pero lamentablemente a veces ni les estamos pidiendo consejos a los más adecuados, nos estamos dejando llevar por gente que a veces no tiene dos dedos de frente, no saben ni cómo es lidiar con un ajedrecista. Hay espectaculares maestros hoy en día también como, bueno, muchos de mis compañeros de equipo, el buen Cristian, el buen David, se dedican a la enseñanza hoy en día también, Renato Terry también, y evidentemente ellos hacen su trabajo, sí, pero creo que en este caso no se les puede dejar todo a ellos también, ¿no? Es parte de que el alumno realmente se comprometa a querer trabajar, es parte de que los deportistas se comprometan a querer hacer ese trabajo extra. Y, lamentablemente de dejar de pensar de que si no mejoramos es por la falta de apoyo, si no mejoramos es porque no nos ponen entrenador, si no mejoramos es X y Z, y siempre estamos por culpa de fulano, de Mengano, de Francisco Pizarro, de Almagro, de qué sé yo, entonces, y no es así, ¿no? Hay que aprender a asumir nuestros propios, aprender a pagar nuestras propias cuentas, por así decirlo, ¿no? Y asumir nuestros propios errores. Y espero que eso de alguna manera algún día cambie. Yo creo que puede cambiar más rápido de lo pensado, pero también está en los padres que aprendan a guiar a sus hijos, que les enseñen a que las cosas no caen del cielo y que es el trabajo duro lo que al final te va a dar esa gran satisfacción. Eso lo recuerdo muy bien porque mi padre siempre me lo decía todo el tiempo. Quémate las pestañas, me lo vas a ver el resultado. Y sí, lo estoy viendo, no el resultado que quisiera, pero es porque no seguí pagando el precio, sencillamente. Emilio, ¿qué opinas bueno, dos cosas, del ajedrez online, que está de moda obviamente por el tema de la pandemia? Y mi segunda pregunta, ¿el ajedrez bala, los niños deberían practicarlo, no deberían practicarlo? ¿Perjudica, no Mm, perjudica? yo creo que es una manera entretenida de jugar y no hay que olvidar que al ser niños ellos quieren jugar y divertirse y es una manera divertida de... Los niños aprenden como jugando. Incluso el ser humano aprende muchísimo más cuando uno está en un estado de relajación. Es el estado en el momento que estamos en el estado de creatividad, en un estado más de absorber conocimientos de manera más natural, porque no percibimos el estrés que puede requerir aprender o no aprender una cosa. El ajedrez bala, bueno, en mi época me lo prohibía mucho, pero era algo que yo quería hacer por mi propia cuenta. Pero yo creo que se puede hacer, pero por un tiempo limitado.
Porque lo único que te va a hacer y te va a ayudar es a activar mejores tus reflejos, vas a tener una mejor visión, tus reflejos van a funcionar muy bien. Los contras que vas a ser demasiado superficial y que el ajedrez normal no es bala. Tal vez una hora al día, media hora al día, no está de más, porque no hay que perder el gusto del ajedrez, al final es un juego del fin. Y si estás jugando algo en lo cual no te estás divirtiendo, algo estás haciendo mal. Entonces, mejor frena ese Así es. juego. Entonces, hay que buscarle siempre un balance. Un balance, ok, estudiaste 5 horas, 4 horas, 3 horas, continuas ajedrez, puedes jugar todo el tiempo de ajedrez bala que tú quieras. Bueno, no todo el tiempo, obviamente, una hora, máximo 2 horas si quieres por internet. Lo puedes hacer, no hay problema, te lo ganaste. Te lo ganaste porque estudiaste entre 3 o 4 horas. Fue lo que hacía mi papá conmigo en su momento. Y era de ganarme las cosas, ok. Estudiaste ahora todo este libro, perfecto, te ganaste esto. Te ganaste un sol para ir a jugar Nintendo, que en esa época iba con mis hermanos. Entonces es ganarse las cosas, aprender a ganárselas. Y no solo yo, hablando con Susan Polgar también me comenta cómo era su vida en su época como niña precoz también y hablando con Caruana igual también. Entonces eh, yo creo que eso es algo que sí evidentemente puede ayudar, pero que no hay que tomarlo como un entrenamiento en sí, sino como una parte mínima de un entrenamiento que nos ayuda a estirarnos mentalmente. No es el entrenamiento per se, es una herramienta más que se puede usar en el entrenamiento. Hay muchas formas de usar el ajedrez como entrenamiento, obviamente, ¿no? Ajá. El amigo César Luis Quiñones de Cusco, bueno, que también seguro lo conoces, Claro, te, claro, buen César. te plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿no? ¿Cuál consideras la mejor partida que hayas jugado hasta el momento y qué jugador clásico sigue sus partidas? Bueno, un saludo antes para el buen Cecitar, hace años que no lo veo. Eh, pues jugador clásico que sigo sus partidas de la antigüedad, Spassky, siempre fui muy fan de Spassky. De hecho, mi medio juego siempre se caracterizó más por tener su influencia de él como ajedrecista de Spassky, de Bronx, en estos jugadores mágicos, por así decirlos. Y, y respecto al tema de cuál habrá sido mi mejor partida, pues, pucha. Me gustaría decir con Carson, pero perdí, así que y siempre estoy poniendo las partidas que pierdo. No sé por alguna extraña razón. Con Karyakin también jugué unas partidas espectacular, pero luego perdí también. Pues no sé, no me viene ninguna a la memoria que yo haya ganado, así que diga, uy, esta partida la jugué, pero espectacularmente, ¿no? Eh, y diría que con Magnus, porque hasta un tiempo lo estaba haciendo muy bien. Lamentablemente después metí la pata en los apuros de tiempo y no diré que solamente fueron los apuros de tiempo, me jugó muchísimo el factor de mentalmente no fui fuerte, no me mantuve estable, a lo que él se mantuvo estable todo el tiempo, ¿no? Yo comenzaba así, así estos piques y no. Diría que con Magnus, a pesar de haber perdido, ¿no? Siempre dice que de las derrotas se aprende, pero en este caso fue una derrota dolorosa porque sentí que lo hice muy bien, que lo estaba haciendo muy bien, pero que me faltó ese plus, mental, de tener esa fortaleza de sentarme ahí y decir, pues yo también puedo, tengo mi cerebro, tú tienes el tuyo, perfecto, juguemos. Y más sobre las condiciones que se estaban dando, ¿no? Puede ser el campeón del mundo, sí, pero él puede tener un mal día, yo puedo tener un buen día, entonces esas cosas pueden pasar. No quiere decir que evidentemente yo puedas y ser igual que Magnus, ni de cerca ni de chiste. Pero una partida todo puede pasar. Y esa partida fue, creo que la que considero la mejor que he jugado hasta ahora. Conceptualmente, creo que jugué bastante bien, muy correcto, sobre todo en lo que es el proceso de la transición de la apertura al medio juego y del medio juego al final. Creo que fue las mejores jugadas que realicé en su momento, con mucha lógica, mucha coherencia. Hay muchas similitudes entre esa partida mía con Magnus y con Karyakin también, que creo que fue una partida bastante buena, bastante decente. No tuve problemas en todo el tiempo, pero justo con Karyakin lo único que pensaba era, ¿juego a ganar o juego a tablas? ¿Juego a ganar o juego a tablas? Y mi consejo para todos los ajedrecistas que están mirando es, jamás tengas en tu cabeza un pensamiento de juego a ganar, juega a tablas, juega a ganar y punto. Esa es la mejor forma. Dice que Fischer mejoró su ajedrez cuando se dio cuenta que la única manera de triunfar era jugando a ganar todo el tiempo. Y eso fue algo que me enseñó mi papá, pero luego se me olvidó en el camino. Lo, lo mismo pensaba Granda, Así siempre, es. jugar a ganar. Eso Y bueno, me... y a veces terminaba perdiendo, ¿no? Porque decía, no, pero yo le decía, pero ¿por qué? Si la tenías tablas.
No, es que yo juego a ganar. Bueno, Sí, pero bueno, es esa es irónico, digamos, ¿no? una... No, no, pero es la mentalidad correcta. Yo me acuerdo mucho del maestro Ujú. Julio porque él me dio un gran consejo cuando éramos niños. Bueno, cuando yo era niño, ¿no? Obviamente. Pues estaba jugando yo con él y tenía una posición con ventaja yo, evidentemente, ¿no? Entonces, yo tenía 13 años en ese entonces y le ofrezco tabla, fue en Colombia. Y él me rechaza, ¿no? Y dije, ah, caray, pero se supone que yo estoy mejor, estoy casi a punto de ganar y le ofrecí tablas, pero y como una cuestión de respeto, cortesía también, decía, bueno, es el maestro, ¿no? X y Z, entonces, y aparte creo que él me había conseguido las condiciones para ir a ese torneo en Colombia. Entonces, y el maestro siempre es una espectacular persona, ¿no? Es un Y caballero. un caballero, un tipazo, ¿no? Ujú. Y la verdad que le ofrezco tablas y el maestro me dice, mueve la cabeza, o ni me respondió, creo. Entonces ya, bueno, y después me gana, me voltea la partida y me termina ganando. Me dice, ¿cómo me vas a ofrecer tablas ahí? Yo le digo, pero es que pensé que yo estaba mejor, ¿no? Me dice, precisamente por eso, tienes que jugar a ganar todas, me dice, ¿no? Entonces dije, ah, mira, qué interesante, ¿no? Y eso uno aprende, eso uno aprende. Ujú. Lamentablemente después vuelvo y repito, con el tiempo se me fueron olvidando esas cosas, pero... Oye, yo también tengo una anécdota con Granda en un nacional peruano, en una final. Ujú, Somos paisanos, bueno, los que no claro. saben, digamos, ambos somos de Camaná. Yo actualmente me encuentro en Ah, Camaná. yo pensé que era solamente de Eh, Arequipa. no, yo soy también de Camaná. Es más, Ah, estoy ya, ya. vivo a unos 5 minutos de su casa de Granda. Pero irónicamente no nos vemos hace varios meses porque por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, pero sabes qué, volviendo al tema, en Lima, en una final de Nacional, creo que fue, no sé si fue 2001 o 2002, jugábamos los dos, ¿no? Y parecido a tu caso, digamos, ¿no? Una posición donde yo quería, obviamente, no aspiraba más de tabla, digamos, ¿no? Y agarro y le pregunto, oye, Julio, ¿por qué no me diste las tablas? Pues no, así como conversando, digamos, ¿no? Como amigos, porque antes que agradecita somos amigos, ¿no? Y agarra y me dice, no, Claro. ¿sabes qué? ¿Sabes por qué, Kelber? Porque quiero que vayan los mejores. Y ahí con eso me liquidó, me liquidó. Nada, el maestro siempre muy, muy honesto, ¿no? Obviamente Pero, estaban clasificando para la Olimpiada, ¿no? claro. Volviendo al tema, mira, hay un amigo, bueno, hay un que hace una pregunta en este caso, Leo Mamani, y hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué opinas de la inteligencia artificial con el famoso Google Alpha Cero? ¿Y cómo ves el futuro de este maravilloso deporte? ¿Sabes qué, Emilio, antes que contestes, yo últimamente, bueno, estoy viendo el tema de las aperturas, incluso veo que están jugando de manera extraña, veo que juegan hasta con Reyes en el centro, no se enrocan, veo aperturas raras con Mm, H4, que eso, por ejemplo, para un principiante está sí, totalmente prohibido, H4, G4, aperturas que nada que ver, que van contra los estereotipos principios. de totalmente, ¿no? Pero que luego te das cuenta que no hay forma de romper esos muros, ¿no? ¿Cómo ves tú el ajedrez? ¿Tú crees que con el paso de los años las aperturas van a cambiar? La inteligencia artificial es otro pensamiento también, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial o los motores hoy en día, la diferencia es que a ellos no les han enseñado en principios, a las máquinas, no tienen miedo, no les importa el resultado, no tienen nervios. Entonces, precisamente, hay ciertas cosas que nosotros también consideramos, pero que sencillamente omitimos porque sentimos que no es correcto porque va en contra de los principios que hemos aprendido. Nos basamos en base a preceptos y a conceptos que luego vamos aprendiendo con el tiempo. Evidentemente las máquinas no tienen eso, no tienen esa influencia, no tienen esa información, por así decirlo, basura o innecesaria. Entonces, evidentemente por eso juegan con mayor libertad y sugieren ideas fantásticas que están ahí, pero que sencillamente nosotros no somos capaces de ver o de considerar en base a lo que hemos aprendido, a esos principios que hemos aprendido. Y evidentemente el ajedrez va a seguir cambiando y va a seguir evolucionando. Muchos decían que era un deporte finito, las aperturas ya se sabían de todo, pero no, sencillamente te das cuenta que añadiendo el movimiento de peón, pues se genera un árbol de variantes impresionante, súper extenso y te genera una nueva partida. Y yo creo que la percepción del ajedrez va a ir cambiando y se va a volver más dinámica. Ese es lo que va el futuro del ajedrez, algo más dinámico, ya no tanto en una tendencia tan estática como se vivió en una época, porque estamos en constante cambio y las máquinas
nos fuerzan a nosotros o nos enseñan un camino diferente, nos están enseñando un camino diferente, cuando debería ser al revés, ¿no? Pero claro está que nosotros tenemos otra forma de ver el ajedrez. Y claro, la inteligencia artificial, tanto ahorita los módulos artificiales son, me parece que Lila y Fat Fritz, y me parece que Stockfish y Cómodo también tienen una versión de inteligencia artificial que aprenden jugando, aprenden analizando, y son sumamente valiosos, evidentemente, pero esas son herramientas que deberían ser usadas solamente cuando se tiene un nivel más allá de maestro internacional. No es una herramienta que recomiendo para los niños, pues es totalmente innecesaria. No, los niños no requieren de eso. Los que inician en el ajedrez requieren de libros, requieren de sentarse al tablero y usar su propio cerebro. Esa es mi recomendación, obviamente. Puedo estar equivocado, como lo he comentado en muchas ocasiones, pero eso es lo que yo creo. Y sí va a cambiar completamente. Podemos ver en el juego de Magnus que ha cambiado muchísimo también. Bueno, no es que ha cambiado, es que ha vuelto a ser un poquito más dinámico, más de lo que lo estaba haciendo hace un tiempo atrás. Y es bueno eso, porque te das cuenta que hasta el campeón del mundo cambia, no necesariamente su repertorio, porque se sabe que Magnus puede jugar cualquier cosa y lo puede hacer bien, porque entiende mucho ajedrez. Ahí está la diferencia. Ahí quienes creen dicen, yo juego de todo, sí, pero pues tú no entiendes ajedrez, o sea, y no te puedes comparar con Magnus, porque Magnus, pues, evidentemente, la cantidad de horas que le ha dedicado al ajedrez es impresionante. Él mismo dice, yo no estudio el ajedrez de la manera que la gente cree, yo sencillamente veo ajedrez todo el día. Y ellos dicen, ¿cómo es eso? Pues estoy sentado, estoy escuchando el noticiero, puede ser, pero estoy leyendo una revista, estoy comiendo y estoy viendo un libro de ajedrez, unas partidas, estoy, no sé, en un carro y estoy viendo el campeonato del mundo de tal, entonces siempre está viendo ajedrez y siempre hay un momento para ver ajedrez y por eso es un entrenamiento diferente, pero precisamente es, y justamente me vino a la mente ahora una entrevista que le hicieron a Cragnin, que él comenta precisamente eso, que lo más difícil a veces es encontrar un método de entrenamiento que vaya acorde con nuestra persona, con nuestra forma de ser. Y hay que ser muy honesto con eso y hay que ser muy preciso, muy disciplinado al recibir ese concepto, pero es muy difícil. Pero siempre hay un método de entrenamiento que compagina perfecto con nosotros. Que el hecho de que yo te entrene a ti de esta manera no quiere decir que funcione con tu hermano o con su tano de esta manera. No somos completamente diferentes. Tenemos ciertos parentescos, pero somos completamente diferentes. Entonces tenemos que encontrar un método que vaya acorde con nosotros y que no nos engañemos en el proceso. Eso comenta el mismo Vladi, ¿no? Que dice eso precisamente, que no nos podemos engañar, no podemos pretender querer entrenar como, no sé, Kasparov lo hacía, y Magnus lo dijo también, yo no podía entrenar como Kasparov. Kasparov tenía ese afán de querer encontrar la verdad todo el tiempo. Yo no, yo simplemente quiero jugar una buena posición y entender más ajedrez. Ese es mi fin, ese es mi afán. Entonces, encontrar un método que realmente vaya a fin con nosotros es, creo que es la tarea más difícil y es la que es más difícil para mí hoy en día. Y los módulos en general nos ayudan a entender que el campeón mundial también juega mal. Y eso nos ha hecho a veces perder o romper esa barrera de que ahora juzgamos muchísimo más a los grandes maestros o a los campeones mundiales, porque decimos, pucha, ¿cómo no ve esa jugada? No se pase, hasta mi papá la ve, o cosas así, ¿no? Y entonces cosas que van ajenas a la realidad, ¿no? Pero ahora, a ver, quítales el módulo a mucha de esa gente, es bastante difícil. Entonces, Ujú. yo creo que el módulo está bien, pero es una herramienta para ajedrecistas profesionales, que los que están en la transición de maestro internacional para grandes maestros. Pero no es una herramienta que recomiendo para un niño, porque es una herramienta que si no la sabes usar, es muy difícil. Y incluso para mí, yo me he vuelto a veces muy vago estudiando las aperturas, ya no busco entenderlas, sino busco memorizarlas. Y tristemente mi memoria es lo peor que tengo en ajedrez, lo peor, por eso no juego aperturas, o por eso juego lo mismo siempre, porque me olvido que lo he jugado anteriormente. Y ese, creo que el maestro Giorgi puede dar fe de eso en su momento, porque él me explicaba una línea y a mí a los 5 minutos se me olvidaba, ¿no? Y era así, y eso no quiere decir de que por eso iba a ser un peor ajedrecista, pero no. Mi fuerza no era mi memoria prodigiosa, porque nunca la tuve, o nunca la entrené, sencillamente, entonces es eso, ¿no? Y sí, el ajedrez artificial va a brindar muchas cosas buenas, evidentemente, pero creo que hay que saber cuándo es importante apagar el módulo y empezar a usar Ujú. nuestra cabeza. Oye, Emilio, se me vino esta pregunta. A ver, ¿en algún momento de tu vida te animarías a lanzarte a la presidencia de la Federación Peruana de Ajedrez?
Ah, ya me lo han preguntado un par de veces, Ajá, pero no, por ahora no lo considero paso. porque paso, sí, exactamente, porque no sería honesto conmigo mismo, ni sería honesto con la gente. No me dedicaría yo pues, dirigir una federación. Me encantaría sí poder aconsejar a los que estuvieran a cargo y que cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyar, un plan de entrenamiento, y dirigencia en el sentido de cómo los niños deberían jugar o cosas como esas. Encantado todo el tiempo, pero yo es una deuda conmigo mismo que tengo de terminando la universidad dedicarme a realmente a jugar ajedrez. Quiero hacerlo porque lo quiero hacer. Siento que desde los 14 a 15 y después me dediqué simplemente a ser entrenador y a sobrevivir con el ajedrez y vivir del ajedrez. Pero ahora quiero dedicarme un tiempo, ya que estoy más estable en muchos sentidos, a vivir para el ajedrez en parte, dedicarle 3 o 4 años de mi vida a entrenar de verdad y ver hasta dónde puedo dar. Porque si, por ejemplo, a ti que me hiciste la pregunta hace un momento de Caruana, ¿qué pasó? O sea, imagínate, yo también me pregunto eso todo el tiempo. ¿Qué pasó, Emilio? Yo digo, sí, hasta hace un tiempo atrás, y cuando hablo con Caruana también, entonces, yo también pregunto, ¿qué pasó? ¿No? Y a veces no encuentro la respuesta, entonces, es, es ese dolor interno, de buena manera diciéndolo, obviamente, ¿no? En el aspecto profesional, que siento a veces, esa deuda que siento de querer intentarlo una vez más y hacerlo bien y ver cómo se pueden dar las cosas. Si no se dan, no se dan, perfecto, pero lo intenté. Lo intenté y lo intenté de verdad. No decir que lo intenté a medias, a media caña no, a media caña no. Y si yo estaría en una federación de dirigente, pues lo haría a media caña y no me gusta hacer esas cosas. No soy, no puedo ser deshonesto. No lo haría, no lo haría porque no dedicaría mi tiempo completo y necesito crear otras cosas y otras condiciones. Pero sí me encantaría asesorar a las personas que necesitaran de algún consejo, incluso a los padres que tengan alguna pregunta o lo que sea de cómo ayudar a sus hijos a mejorar también, porque yo pasé por eso. Mi papá siempre buscaba consejos de otras personas. Me acuerdo que yo correteaba casi que al maestro Granda cuando era niño por el hecho de querer jugar con él una partida, si jugaba en Amazonas, en la librería Amazonas en Lima, si jugaba en La Molina, si jugaba en esto, yo vivía pues en San Martín. Pues Tú corrías eh, ahí, ahí. básicamente, pues me despertó y me decía, oye, dale, que estás jugando grande. Y yo pues emocionado iba, ¿no? Medio dormido, pero iba. Y entonces sé que es muy difícil a veces para nosotros el conseguir el tema de un consejo de un gran maestro. Y por suerte, mi generación de grandes maestros de Perú, puedo decir que todos son espectaculares, ¿no? Bueno, y el maestro Granda también siempre me daba consejos de manera gratuita, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿no? Cualquier persona que sienta la necesidad también lo puedo hacer. No me muevo mucho en las redes sociales, no me gusta, y aparte no tengo mucho tiempo hoy en día, así que por los temas de la universidad y todo esto. Pero sí, siempre que pueda yo ayudar a alguien, encantado de hacerlo de cualquier manera. Y por eso creo que dar esta entrevista contigo de alguna manera me gustó porque vi el trabajo que estás haciendo y creo que es algo necesario. El seguir promoviendo el ajedrez y aprovechar el boom que ha tenido el ajedrez, una segunda juventud, por así decirlo. Y a los que no les gusta el ajedrez, que por lo menos lo intenten, que lo prueben, que vean que hay algo más allá de una, por así decirlo, una pelota. También hay otros juegos que se juegan con piezas. Sí, tocando el tema de Caruana, digamos, ¿no? Donde tú le ganaste el año 2001 en el Panamericano, en el Sub-10. Yo también presencié, digamos, ¿no? En este caso a Nakamura. Yo estuve en el Panamericano, bueno, pero no lo jugué, obviamente, ¿no? Pero estuve ahí en la parte organizadora el año 2000 en La Paz, Bolivia, y no lo ganó. Nakamura Sí, no lo ganó. Quedó, me parece, quedó tercero y Nakamura, digamos, no tenía un ego, al parecer bastante grande porque no quiso recibir la medalla o la recibió de mala manera, algo así fue un siempre poco fue muy incómodo. pesado, ¿no? Sí, fue un tanto incómodo la premiación, me acuerdo, pero mira ahora Nakamura, ¿dónde está? Creo que coincidimos, la parte del trabajo es importante, ¿no? O sea, los resultados de repente no se van a dar en ese momento, ¿no? Pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar Así es. bastante. Sí, oye, Emilio,
ya casi para terminar, ¿no? La entrevista, mira, se está haciendo bastante larga y entretenida, ¿no? Porque mira, estamos hablando bastante y cosas bastante positivas, ¿no? ¿Qué recomendarías, no? ¿Qué recomendaciones le darías a la juventud, ¿no? Del ajedrez peruano? ¿Cómo podrían mejorar su juego, ¿no? Porque esa camada que se está dando tampoco podemos, digamos, hacerlas a un lado, ¿no? Hay que seguir, pues, digamos, apoyándolos, ¿no? Claro, ¿Qué recomendaciones les puedes dar, digamos, ¿no? Para que puedan todos, seguir creciendo en su ajedrez. creo que la nueva camada en general, todos tienen madera, todos tienen talento, todos tienen vocación, eh, por así decirlo, porque a todos nos gusta el ajedrez, pero ¿qué les recomendaría? Que entiendan de que sin trabajo duro, sin estudiar 5 a 6 horas por día, sin estudiar por lo menos, creo yo, y siendo razonables, un promedio de 25 horas semanales, no va a haber un progreso, por lo menos, creo yo. Y que el trabajo duro al final paga, paga su recompensa, tarde o temprano la paga, y eso es bastante bueno, que entiendan eso, pero que también al mismo tiempo entiendan que al fin de cuentas esto es un juego, y como juego tal, a todos los niños y jóvenes busquen divertirse y busquen implantar su propio sello, su propio ADN, su originalidad en el tablero. Porque sí, podemos tener cierto parecido este con otro, tal con Spassky, Bronstein con tal, X y Z, Magnus con Karpov o cosas así. Pero siempre tenemos un sello que nos diferencia y traten de implantar ese sello al momento que están jugando. Por eso es muy importante. Eso es muy importante aprender a reconocernos a nosotros mismos. Y eso es lo que una vez me dijo Ivanchuk, que jugamos un match en Cuba, quedamos 1-1. Y después de la partida le digo, maestro, no, yo la admiro muchísimo su juego X y Z. Y Ivanchuk simplemente me dijo, todo eso muy bonito, muy bien, muchas gracias, pero si tú quieres llegar a ser un buen ajedrecista, quieres llegar a ser mejor de lo que eres, tienes que aprender a poner tu propio estilo y crear tu propio estilo. Así que ese sería mi consejo, simplemente retransmitir lo que me dijo el buen Ivanchuk, como lo hizo el maestro grande en su momento, cuando jugaba de manera activa. Su sello, su garantía, su forma de jugar, todo el mundo la conoce, súper original. Y muchos quieren imitarlo, sí, pero con su propio sello. Todo el mundo tiene que tener su propio sello. Y eso es algo que va siempre a ser bueno para cualquier jugador, porque no te mientes a ti mismo y estás simplemente expresando lo que realmente tú sientes. Eso les recomendaría. Los que están iniciando y los que siguen jugando, no se acerquen tanto a la computadora, a no ser para jugar online, pero sobre todo dedíquense mucho a leer un buen libro, a sentarse al tablero, a analizar y a pensar qué es lo más difícil y sobre todo entenderse a uno mismo y analizar las perspectivas del error, de por qué surgen los errores, por qué cometemos los errores, ser muy autocríticos. Si en el ajedrez no somos autocríticos, no vamos a mejorar nunca. La autocrítica es muy importante. Antes que me olvide, Emilio, quería hacerte esta pregunta ya hace mucho tiempo. Renato Terri, ¿por qué no es gran maestro? Creo que la respuesta es sencilla, ¿no? Renato nunca se dedicó. Es muy talentoso, pero el buen Renato yo creo que nunca se dedicó. Eh, Tiene el talento, tiene el potencial, sí, pero nunca sentí que le interesara. Nunca sentí que le interesara el ajedrez como me interesaba a mí, como le interesaba a Cristian. Él pueden decir de que tal vez no tuvo apoyo, pero vuelvo y repito, en mi época no hubo el apoyo que hay ahora. Y Renato, sé que tampoco tuvo apoyo en su momento, pero él tampoco tuvo, nunca se dedicó completamente. Me da esa impresión. Tal vez esté errado. Creo que en este caso el buen Renatín podría decir mejor su percepción y defender mejor su visión. Pero a mi gusto es porque nunca se dedicó completamente, ¿no? Y esto es algo que requiere dedicación y requiere trabajo duro. Y vuelvo y repito, no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Y excusas siempre vamos a encontrar miles. Yo te puedo encontrar miles sobre por qué no llegué a, o por qué no he llegado a ser un mejor jugador de lo que soy. Y las voy a encontrar y puedo encontrar de alguna manera la compasión de mucha gente. Y decir, ay, pero sí pudo serlo, que muy chévere, que muy bonito, esto, lo otro. Y eso me va a llevar a ser mejor, no creo, ¿no? Entonces, No. es bueno por eso ser autocrítico. Ujú. Emilio, antes que, ¿cómo se llama? Antes que des tus palabras de despedida, quiero invitar a los amigos de Torre 64 a la próxima entrevista, que es el día de mañana, lunes 2 de noviembre, a las 7 de Perú, 8 de Bolivia, entrevista al gran maestro Osvaldo Zambrana, que es el actual presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez. Todos quedan cordialmente invitados. Ahora sí, Emilio, palabras de despedida en Torre 64. Tienes cancha libre.
Bueno, un saludo para toda la gente de Torre 64, un gusto estar aquí con el buen Kelber. Pues nada, mandarles a todos mis buenas vibras, bendiciones y que sigan disfrutando de este noble juego, que recuerden que al fin de cuentas es un juego y que está hecho para disfrutar, pero si quieren llegar a ser más profesionales, pues recuerden, no hay ninguna otra receta ni ningún atajo, hay que trabajar duro. Ese es el único secreto que les puedo revelar, porque si saben de otro, de una varita mágica, por favor no duden en contactarme o postearlo para así yo seguirlo. Pero mientras tanto, eso, nada, agradecido con todos ustedes por la sintonía y contigo, Kelber, especialmente por esta entrevista. Espero la disfruten o lo hayan disfrutado y nada más, con eso sería todo conmigo. Muchas vibras, buenas bendiciones para todos. En esta situación creo que nos ha afectado a todo el mundo, pero no hay que perder el ánimo, no hay que perder el entusiasmo, ni perder el optimismo. Y algún día superaremos el 10º lugar en la Olimpiada. Algún día, algún día. Espero que sea el mismo equipo, añadiendo al buen José, y que logremos un resultado más fructífero que ese. Yo creo que sí se puede, en algún momento, pero hay que trabajar duro para ello. Listo. Muy bien, Emilio, muchas gracias y estamos en una próxima oportunidad. Un Listo, fuerte abrazo. Kelber. Cuídate, nos vemos. Adiós. Nos Cuídate, vemos. Hasta luego. bendiciones.